Días a todos. Desde la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María la Antigua y en conjunto con la Academia Panameña de Derecho del Trabajo, le damos la más cordial bienvenida a este webinar de la mañana de hoy, titulado Trabajo, Empleo y Revolución Digital, diversos escenarios. Para los efectos, vamos a tener primeramente unas palabras de la magistrada Margarita Centella en su condición de presidente de APADETRA. Adelante, magistrado. Sí, buenos días, doctor Jesús Mercader Urquina. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para compartir con nosotros su conocimiento en este importante tema de trabajo, empleo y revolución digital. Ana Matilde Gómez, decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Augusto Ho, moderador del evento, director del Instituto de Derecho y Tecnología de la UCMA, miembro de las asociaciones de derecho del trabajo que hoy nos acompañan, de países miembros del GRULA, miembros de la Academia Panameña de Derecho del Trabajo, jueces, miembros de las juntas de conciliación y decisión, profesores de derecho laboral, abogados laboralistas, estudiantes de derecho, público en general. Es para la Academia Panameña de Derecho del Trabajo motivo de gran satisfacción darles hoy la bienvenida a nuestra última jornada académica virtual, al menos durante este año, a cargo del doctor Jesús Mercader Urquina, catedrático de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid, y especialista en el tema de las relaciones laborales en la era digital, quien nos ha concedido el honor de compartir con nosotros sus conocimientos sobre un tema de gran vigencia e importancia. El mundo que conocíamos ya no es el mismo. Las tendencias tecnológicas marcadas por la inteligencia artificial, la robotización y la digitalización están transformando los procesos industriales. Estos cambios también están transformando la manera de trabajar, modificando ocupaciones, creando nuevos empleos y sustituyendo otros medios a través de la tecnología. En este nuevo escenario, no cabe duda que sea objeto de preocupación para los laboralistas la utilización de algoritmos y la Big Data para las empresas, entre otros aspectos dentro de esta revolución digital. Hoy nos reunimos una vez más, tal como lo hicimos en estos 2 últimos años, en circunstancias y momentos históricos que fueron difíciles y que demandaron nuevas actitudes y compromisos profesionales. Por esta razón, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a la Universidad Católica Santa María la Antigua, a su rector magnífico, el doctor Francisco Blanco López Suazo, a la decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Ana Matilde Gómez, a Augusto Ho, director del Instituto de Derecho y Tecnología, por haber confiado en nuestra propuesta académica para informar y orientar a través de distintas jornadas académicas virtuales los problemas que el COVID-19 trasladó al mundo laboral. Precisamente en el mes de septiembre de este año, APADETRA firmó con la Universidad Católica Santa María la Antigua un convenio marco de cooperación académica que materializó un esfuerzo de trabajo colaborativo y de cooperación de 2 años, periodo donde llevamos a cabo un sinnúmero de capacitaciones virtuales de temas de gran importancia relacionados con la pandemia, que tanto por sus efectos en la salud como por la forma en que está afectando a la economía mundial, representa el mayor reto que el mundo enfrentó en décadas. La legislación laboral COVID-19 aprobada en nuestro país, el rol protagónico del juez laboral en tiempos de pandemia, el impacto de la COVID-19 en el trabajo de la mujer, los derechos laborales individuales y colectivos en el marco de la pandemia, la renovación del derecho del trabajo, el teletrabajo, la conciliación efectiva de la vida laboral, prestaciones por desempleo, seguridad social y salud laboral, fueron, entre otros, los temas objetos de estos encuentros de enseñanza-aprendizaje, celebrados con gran éxito, tomando en cuenta la nueva realidad que trajo al mundo jurídico laboral este flagelo.
La firma de este convenio refleja nuestra voluntad firme en orden a hacer nuestra contribución cada vez más sustantiva y comprometida en el marco de nuestros objetivos. Y nos unirá el norte, que significa hacer progresar al país, a la libertad para crear y a la construcción de mayor excelencia para nuestro sistema universitario y el mundo del derecho de trabajo. Nuestro agradecimiento a todos los miembros de APADETRA por el apoyo recibido, a nuestros distinguidos expositores, tanto nacionales como internacionales, y por supuesto a todos los que se unieron a nuestras plataformas, que hicieron posible que estos encuentros se desarrollaran de forma exitosa. Al doctor Jesús Mercader, que hoy nos acompaña, mil gracias por su participación. Sus conocimientos serán de gran importancia, precisamente en la actualidad, porque es un tema que se discute pues, actualmente y que es objeto de análisis a través de los laboralistas y los estudiosos del derecho del trabajo. Les damos entonces a todos nuestra más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, magistrada Margarita Centella. Vale la pena resaltar que en efecto eventos como este y anteriores, un sinnúmero de ellos, son producto de un convenio pues, que se ha dado entre la Universidad Católica Santa María la Antigua y atinadamente con APADETRA, la Academia Panameña de Derecho del Trabajo. Vamos a pasarle la palabra a la señora decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, licenciada Matilde Gómez, por favor. La palabra son suyas. Gracias, profesor Augusto. Como decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María la Antigua, me complace muchísimo darles un saludo, un cordial saludo y transmitir el saludo de toda la comunidad universitaria, particularmente de nuestro rector magnífico, el doctor Francisco Blanco López Suazo. Tengan ustedes la más cordial bienvenida a esta plataforma tecnológica que nos ha permitido, en medio de la paralización que la pandemia significó para el mundo, no dejar de pensar y no paralizar nuestras mentes y nuestras propuestas como ciencia social, como parte de las ciencias sociales, para dar alternativas a este mundo que estaba pues sobrecogido por la venida de la COVID-19. Un saludo muy especial a mi maestro y al maestro de maestros, el doctor Rolando Murgas Torraza, a quien no me cansaré siempre de decir que la historia se encargará de ponerlo en el sitial que le corresponde, aunque las generaciones de estudiantes que hemos pasado por sus aulas, al reconocerlo y al saludarlo y al hacerle honor a todas sus enseñanzas, pues lo reconocemos siempre. Al doctor Jesús Rafael Mercader, con la presencia de la Universidad Carlos III de Madrid y su prestigiosa historia académica, nos da mucho gusto poder compartir con usted, y por supuesto a la presidenta de APADETRA. Gracias por creer en la USMA, la Universidad Católica, para esta alianza académica que nos ha permitido no detenernos en estos 2 años de pandemia. A todos los que creen también en esta universidad y que participan de todos estos eventos, muchas gracias, porque sin ustedes nada de esto valdría la pena, porque es con ustedes y para ustedes. Así que bienvenidos a la USMA, aunque sea virtual, y espero pronto podamos hacer esta alianza extensiva a eventos presenciales en conjunto. Y pues mucho gusto, buenos días y éxito en esta jornada. Gracias, señora decana. Siempre apoyando las actividades de la Facultad de Derecho, por supuesto. Vamos a establecer unas cortas reglas antes de iniciar. El expositor al final va a resolver o absolver los cuestionamientos, las preguntas que tenga, que pueden realizar a través del chat de aquí de la plataforma. Pues en su momento leeremos en voz alta las preguntas y daremos la oportunidad al doctor Mercader de que las absuelva, y o ya sean preguntas, ya sean comentarios que quieran compartir con la audiencia. Vamos entonces antes de pasar a dar la palabra al doctor Mercader, leer un poco su extensa hoja de vida. Jesús Mercader es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Carlos III y con anterioridad en la Universidad de Cantabria. Fue premio extraordinario de doctorado por la Universidad Autónoma de Madrid, exletrado del Tribunal Constitucional y exsecretario general de la Universidad Carlos III de Madrid. Es director del Máster en Prevención de Riesgos Laborales y del Máster en Responsabilidad Civil de la Universidad Carlos III de Madrid.
Igualmente es codirector del Instituto de Investigación de Derecho y Economía de la Universidad Carlos III de Madrid. Es cónsul Uría Menéndez desde febrero del 2019. Ha publicado numerosos trabajos en relación con el efecto del cambio digital en las relaciones laborales, monográficamente. El futuro del trabajo en la área de la digitalización y la robótica en Valencia, Irán Blanche. Protección de datos y garantía de los derechos digitales en las relaciones laborales, Madrid, Francis, en el año 2019. Vamos a tener entonces ahora la oportunidad de escuchar al doctor Jesús Mercader. Los micrófonos son todos suyos, doctor. Adelante. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Un placer y un honor el participar en esta jornada. Mi agradecimiento muy sincero por la invitación, que desde luego me honra, y quiero en este sentido pues dar las gracias de manera muy expresa a la magistrada doña Margarita Centella, presidenta de la Academia Panameña de Derecho del Trabajo, que muy amablemente me cursó la invitación y ha insistido en ella, y yo se lo agradezco de todo corazón el poder estar hoy aquí con todos ustedes en esta jornada. Igualmente agradezco a la decana, la profesora doña Ana Matilde Gómez, decana de la Universidad Católica Santa María la Antigua, por su presentación y por sus palabras también, y al moderador de esta jornada, al profesor Augusto Go, que también amablemente se ha dirigido a mí hace un momento al presentarme. Y a todos los asistentes, que veo que son numerosísimos. Esto desde luego pues es una alta responsabilidad para mí el trasladarles pues algunas reflexiones sobre esta materia, y desde luego pues creo que es un éxito de estas jornadas que, según explicaba la magistrada doña Margarita Centella, pues se vienen desarrollando a lo largo del COVID. Creo que el COVID ha tenido, no lo vamos a relatar porque creo que cada uno tendríamos experiencias personales muy diferenciadas y seguro que muy duras, pues un elemento negativo, pero también yo le veo o atisbo un elemento positivo, que es esta misma jornada, ¿no? Yo probablemente, si no hubiera mediado una circunstancia como esta, pues sería difícil y complicado que yo estuviera con ustedes, y por lo tanto esta fortuna de alguna forma pues la debemos a esta realidad que hemos tenido y que nos ha acercado. Los seres humanos a veces nos tendemos a alejar, y ocasiones como esta pues nos han acercado a todos, y esto pues es desde luego un elemento que yo valoro desde luego muy positivamente. Por lo tanto, mi agradecimiento, mi satisfacción y el honor, vuelvo a insistir, por estar con todos ustedes esta tarde en Madrid, esta mañana en Panamá, hablándoles de un tema como el que les voy a tratar, que es el tema del trabajo y el empleo en el escenario de esta nueva revolución digital. Mi objetivo es hacer una presentación pues, de 40-45 minutos no más, analizando pues, distintas cuestiones que me parecen de interés en esta materia, y luego, por supuesto, pues, abrir un coloquio en la medida que los organizadores y directores de la jornada así lo consideren, para reflexionar sobre cualquier aspecto que pudiera resultar de interés o profundizar en algunos de ellos, porque la verdad es que todas las cuestiones que voy a tratar pues, tienen mucho contenido de fondo, y seguramente pues, podríamos profundizar mucho más en las distintas cuestiones. Por tanto, mi planteamiento es un planteamiento, ya les digo, general, de análisis global, sin perjuicio de reflexiones más particulares. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la era digital, de la revolución digital? La magistrada doña Margarita Centella lo exponía en sus primeras palabras. Bueno, todo este cambio digital, la inteligencia artificial, los algoritmos, son una realidad indudable que está produciendo un impacto muy importante sobre nuestro entendimiento de las relaciones laborales. Yo creo que sobre nuestro entendimiento del mundo, pero para los laboralistas, fundamentalmente el entendimiento es de cómo se proyectan todos estos cambios en las instituciones laborales clásicas, en qué medida los laboralistas tenemos que incorporar nuevos conceptos, nuevos contenidos, nuevas ideas a nuestro discurso jurídico en la aplicación diaria del derecho. Las manifestaciones, como digo, de esta era digital son múltiples, y quizá la seña de identidad más importante, la bandera que de alguna forma se enarbola cuando se habla de revolución digital, es la robótica, el desarrollo extraordinario de la robótica. Y creo que no es un mal referente. La robótica se está extendiendo en todos los campos, en todos los sectores industriales. Ya no solo lo encontramos en las grandes industrias, sino lo encontramos en el campo, lo encontramos en la medicina, en la sanidad. La robótica tiene mil y una formas, ya no es solo los robots industriales que ayudan a las cadenas de montaje, ya no solo los robots colaborativos que colaboran con los trabajadores, sino que son los propios exoesqueletos que se incorporan físicamente al cuerpo del trabajador y que le ayudan a desarrollar más ergonómicamente, más eficazmente su trabajo. Por tanto,
la robótica es el signo de ese cambio que se viene produciendo a lo largo de los últimos tiempos. Estamos pasando del robot industrial, de esa cadena de montaje clásica en la que aparecían los trabajadores ayudando al desarrollo de la actividad, a una nueva forma donde los robots prácticamente lo invaden todo, o en ocasiones ayudan y colaboran estrechamente con los trabajadores en el desempeño de su actividad. Pero lo que está claro es que los robots se están expandiendo y están extendiéndose a terrenos hasta ahora desconocidos. También están apareciendo, y esto es importante, todas estas fórmulas tienen proyecciones en muy diversos campos, en la definición de las instituciones laborales, en la definición de las instituciones vinculadas a la prevención de riesgos laborales, a los nuevos riesgos que surgen como consecuencia de estas nuevas realidades productivas. Bueno, también el desarrollo de nuevas formas de producción, de especialización productiva. Y el ejemplo más claro probablemente sean las impresoras 3D, que están permitiendo unas nuevas formas de producción, una producción más especializada que permite diseñar y materializar desde piel humana, como se ha desarrollado en mi universidad, en el departamento de bioingeniería de mi universidad. El profesor Jorcano ha desarrollado una impresora 3D que desarrolla piel humana o que crea piel humana, hasta casas, hasta aviones, y se nos apunta que en el futuro, pues ya lo sabemos, pues incluso partes de nuestro cuerpo tan esenciales como el corazón podrían ser elaboradas a través de este tipo de impresoras. En este contexto, otro elemento fundamental al que me voy a referir a lo largo de mi intervención en varias ocasiones es el papel de los datos, el Big Data, el desarrollo fantástico de los datos que se producen a todos los niveles. Es decir, la humanidad ha crecido en el volumen de información disponible y en su gestión de una manera exponencial a lo largo de los últimos tiempos. Y esto es un dato muy significativo. Hay informes que dicen pues, que cada 6 horas se crea un exabyte de información, es decir, 20.000 veces todo el material que ahora mismo está impreso en el Congreso de los Estados Unidos. En definitiva, una cantidad de información, de datos. Cada vez los equipos informáticos que tratan esos datos son más potentes, las supercomputadoras permiten una gestión de billones de operaciones en la gestión de esa información, por tanto, un elemento también a considerar que es tremendamente importante y que, como luego veremos en el plano laboral, pues tiene consecuencias muy significativas. Los datos son, se dice a veces que el petróleo de este nuevo periodo, yo creo que es más propio decir que es el aire de este periodo, porque el petróleo lo podemos localizar, el aire está en todas partes y los datos están en todas partes y su gestión y control es un elemento, desde luego, sumamente complejo. Tratamos de dominar esos datos y lo hacemos a través de instrumentos matemáticos que tratan de permitir esa gestión masiva y esa información masiva, esa depuración y selección que hace a través de los algoritmos. Y los algoritmos, como luego diré, se están convirtiendo, ya lo adelantaba la magistrada Margarita Centella en su intervención, en un elemento medular de la construcción de las relaciones laborales, de la definición del poder de dirección empresarial. Como luego explicaré, el empresario está delegando partes esenciales de su poder directivo precisamente a través de los algoritmos. Y esto explica, como luego también diré, que algunas normas recientes aparecidas en nuestro país, en España, pues que incorporen la lógica de los algoritmos y traten de dar respuesta a los problemas que en esta cuestión se van a plantear. También aparecen nuevas fórmulas para desarrollar las redes y las comunicaciones a una velocidad desconocida hasta el momento. El 5G, ya se está pensando en el 6G, pues permiten comunicaciones mucho más fiables, mucho más rápidas, mucho más selectivas, mucho más depuradas, y ahí está el futuro probablemente de los vehículos autónomos, que es otro de los retos que está en camino en el próximo momento. También es cierto que el 5G, que vincula y que va a permitir unir multitud de cosas e incluso de nanocosas. Se habla del Internet de las cosas y del Internet de las nanocosas, de las pequeñas cosas. Bueno, instrumentos como este que digo, el 5G y sus desarrollos posteriores, pues van a suponer también una transformación de indudable importancia en la dinámica de las relaciones sociales y de las relaciones laborales, como no. Y todo ello termina confluyendo de alguna forma en una nueva realidad que resumimos bajo el concepto de inteligencia artificial, pero que no es otra cosa que una suma de todos esos elementos. La robótica, los algoritmos, el Big Data nos enfrenta a la lógica de la inteligencia artificial y a la necesidad de dar respuestas jurídicas a la incorporación cada vez más creciente de estas fórmulas de inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que es compleja, que es opaca,
que genera vulnerabilidades y que está basada en los datos. En el libro blanco sobre inteligencia artificial de la Comisión Europea, aparecido hace unos pocos meses, pues se dice gráficamente que sin datos no hay inteligencia artificial. Es decir, los datos son el aire, vuelvo a insistir, que respiran todos estos cambios y todas estas transformaciones. El resultado es una nueva realidad productiva, un nuevo ecosistema productivo, desconocido hasta ahora, que se va creando poco a poco, pero cada vez, como ahora diría, a mayor velocidad, y en donde todos esos elementos se integran, donde las nuevas formas de producción, las nuevas técnicas de producción, las formas de actuación y desarrollo tienen cada vez más una materialización más evidente. Me permitiría rogarles a alguno de ustedes que cerrara su micrófono porque produce un acople incómodo. Sí, te rogaría que desactivaran su audio y luego... Muchas gracias. Les decía que el desarrollo de todas estas fórmulas, la suma de todas estas fórmulas, la suma de todas estas técnicas es esta nueva realidad productiva a la que se enfrenta el derecho al trabajo, porque probablemente en el centro de esa transparencia, de esa diapositiva que les pongo ahí, pues probablemente debería estar el trabajador, que es el eje, el centro de gravedad sobre el que se articula toda esta realidad y sobre la que confluyen los distintos elementos que componen la dinámica de este nuevo ecosistema productivo. Y un cambio, un conjunto de cambios, un conjunto de transformaciones que operan a una enorme velocidad. Y este es quizá otro de los retos de futuro al que tenemos que enfrentarnos a la hora de incorporar al derecho estas realidades. Todos estos cambios no son cambios que vayan a venir progresivamente instalándose, sino que van instalándose a una enorme velocidad. Realidades que hace 4 o 5 años eran impensables, pues ya las tenemos en nuestra dinámica y, por tanto, pues el derecho, que siempre suele ir más despacio, suele ser mirar con desconfianza y con cierta lejanía estos cambios como si no fuera con él, pues va a tener que asumir y de hecho, como ahora diré, pues en el ámbito europeo las instituciones europeas ya están dando pasos a la hora de establecer regulaciones en esta materia y en nuestro país pues también se están dando pasos, como imagino que en el suyo, en relación con esta materia. ¿Cómo afecta esto a lo laboral? ¿Cómo aterrizamos este conjunto de elementos en lo laboral? Yo creo que la primera idea que es importante o la primera manifestación que yo observaría de estos cambios es una nueva formulación del concepto de trabajador. Las categorías clásicas que han venido utilizándose para definir el concepto de trabajador siguen siendo utilizadas, nuestros tribunales lo siguen utilizando a la hora de resolver problemas en relación con los trabajadores que prestan servicios en estas nuevas fórmulas, en este nuevo contexto, pero indudablemente la realidad tiene o incorpora cambios muy significativos. Se ha dicho, y yo lo comparto, que el trabajador cada vez el trabajo se hace más líquido, es decir, aparece un desarrollo muy importante de los freelance, de los trabajadores autónomos, se desarrolla la economía de la plataforma, la economía de los microempleos. Bueno, esta realidad es una realidad significada que se desarrolla en todos los ámbitos y se está, creo, desarrollando en todos los países. Estoy convencido que en el suyo también se estarán planteando cuestiones similares a las que se plantean en España y en todos los países de Europa en relación con la calificación de los trabajadores que prestan servicios a través de plataformas, pero esta es una realidad sumamente compleja. Una realidad sumamente compleja porque las plataformas son múltiples, las técnicas de desarrollo son múltiples, los ámbitos de proyección son también múltiples. Es difícil definir y dar una respuesta jurídica unívoca a esta materia. En España, pues como seguro sabrán, pues ha habido algún pronunciamiento, un pronunciamiento muy importante del Tribunal Supremo en que calificó a los trabajadores que prestaban servicios para la plataforma Globo como trabajadores, no como trabajadores autónomos, como se reclamaba por parte de esa empresa. Pero lo cierto es que es una cuestión abierta y que, ya digo, no solo nos encontramos con plataformas de esas características de entrega, de delivery, de entrega de servicios, de bienes y servicios, sino que las plataformas tienen una morfología plural, unas modalidades de desarrollo, desde luego, múltiples a la hora de su articulación. Como les decía, en España ha habido una regulación muy reciente, esta ley 12/2021 de 28 de septiembre, de hace apenas un mes y medio, en la que el legislador español ha tratado de dar respuesta a esta cuestión y ha establecido una presunción de laboralidad para aquellas personas que prestan servicios retribuidos consistentes, dicen, en el reparto, distribución de cualquier producto de consumo o mercancía.
a través de estas plataformas. Fíjense que ya aquí empieza a aparecer ese concepto de los algoritmos a los que antes me refería. Dice que presume que existe una relación laboral, por tanto una relación sometida al régimen del Estatuto de los Trabajadores en España, aquellos que presten servicios retribuidos consistentes en tareas de reparto y distribución, solo esas plataformas, por lo tanto, el resto de plataformas, como antes les decía, cuya tipología es muy amplia, no quedarían aquí, que presten servicios mediante una gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo. Por tanto, el concepto del algoritmo, que es un elemento nuclear en el desarrollo de estas plataformas, en la medida en que el algoritmo es el que realiza el ajuste entre solicitud del servicio y prestación del servicio por parte del trabajador de la plataforma. Uno repasa las sentencias que ha habido en España sobre esta materia. El primer elemento que se analiza por parte de los jueces y tribunales es esa gestión algorítmica, el papel que tiene el algoritmo en el desarrollo de la actividad y cómo es determinante en su dinámica. Bueno, pues si se cumplen estos presupuestos, estaremos ante una relación de tipo laboral. Por tanto, la laboralidad aparece como un elemento central y medular en esta cuestión, aunque, insisto, focalizada en estos ámbitos concretos a los que vengo refiriendo. Pero la realidad es mucho más amplia y desde el punto de vista de la prestación de servicios a través de plataformas, como digo, hay muchas otras fórmulas, incluso se están generando lo que se empiezan a denominar subastas de empleo, los crowd workers, trabajadores que se postulan para prestar microservicios para una determinada empresa de manera puntual, por tiempo muy limitado, sin continuidad. Bueno, esto está abriendo también una nueva brecha en el trabajador de plataforma. Ya no es el trabajador de delivery que entrega y que entrega en unas determinadas condiciones y que utiliza una app que se le pone a su disposición para realizar esa coordinación en la entrega de sus productos, sino que es esta otra realidad. Incluso ya ha habido pronunciamientos, no en España, pero sí en Alemania, en el que se ha declarado que estos crowd workers, estos microtrabajadores que prestan servicios muy puntuales, en el caso concreto 3.000 microservicios en un periodo de 11 meses, eran considerados también trabajadores. Por tanto, las respuestas judiciales a esta realidad son significativas y los problemas, insisto, de calificación, dada la amplitud y los factores de análisis que se proyectan sobre la misma, son sumamente complejos. Se decía también, el COVID ha traído nuevas formas de trabajo y quizá la forma de trabajo más característica es el trabajo a distancia. En España hemos tenido también hace muy pocos meses una nueva regulación, la Ley de Trabajo a Distancia, que ha venido a dar cobertura a un régimen jurídico que había nacido de manera algo precipitada como consecuencia del COVID-19, una llamada generalizada al trabajo a distancia como una medida de contención de la pandemia, pero bueno, se ha convertido en un elemento más de la dinámica de las relaciones de trabajo. En ese cuadro ven pues, el crecimiento exponencial que ha tenido en todos los países de Europa las fórmulas de teletrabajo. Que el teletrabajo se termine consolidando o no va a depender de muchos factores, pero algunos análisis, y les pongo aquí un estudio del Instituto McKinsey, que analiza las formas híbridas de trabajo, la nueva realidad del trabajo a distancia, pues pone de manifiesto que hay importantes sectores de actividad, importantes trabajos muy cualificados que permiten con toda naturalidad y en porcentajes muy elevados el recurso a ese trabajo a distancia. Por lo tanto, una realidad que está aquí y que probablemente, como se dice muy frecuentemente, viene para quedarse, por tanto, para compartir una nueva forma de trabajo vinculado a la tecnología. No hay duda que el desarrollo del teletrabajo, las posibilidades que se han abierto a lo largo de los últimos tiempos en su uso, están vinculadas al potencial tecnológico, a todo ese conjunto de herramientas que permiten y facilitan su desarrollo. Creo, no obstante, que el trabajador está mutando a la luz de todas estas transformaciones, de estos cambios, de estas nuevas realidades de actividad a las que me vengo refiriendo, pero lo hace a la luz de una transformación muy, muy importante de la empresa. Es quizá el empleador virtual el que está transformando al trabajador. El modelo de empresa está cambiando, se está transformando de una manera muy importante y esto está repercutiendo y proyectándose claramente en la dinámica de la relación de trabajo y en el conjunto de los instrumentos que integran la dinámica del trabajo. El sector digital, el sector intangible, las empresas inmateriales de alguna forma, pues cada vez tienen un papel más significativo y ahí les pongo este cuadro en el que se observa
cuáles eran las principales empresas en el año 2000 y cuáles lo son en el año 2018. Es decir, apenas 20 años, no llega a 20 años, y se observa un cambio significativo. Empresas que eran punteras en el año 2000 pues han pasado a otros puestos, aunque siguen siendo significativas, pero puestos más reducidos en función de las grandes empresas tecnológicas, que son las que de alguna forma capitanean ahora las líneas de actuación en el plano económico. Creo que esta realidad, esta lógica de la empresa inmaterial es importante y para el derecho del trabajo tiene importantes consecuencias. La idea en la que nos hemos formado históricamente es la idea de la empresa fábrica, de la empresa tangible, de la empresa patrimonialmente aprehensible, y estamos pasando a un modelo distinto. El derecho del trabajo, desde luego, en España está basado en esa lógica, y cuando pensamos en categorías e instituciones como la transmisión de empresas, las contratas y subcontratas, la descentralización productiva, estamos pensando en ese tipo de empresas. No estamos pensando en empresas algorítmicas, y se producen, se lo puedo asegurar en mi actividad profesional, que como se ha señalado, desarrollo también en España, pues observo cómo en los últimos tiempos se están produciendo transmisiones de algoritmos. Pero el algoritmo no se transmite, pero se transmite junto a él a 60 cualificadísimos trabajadores que están desarrollando su actividad sirviendo al desarrollo de ese algoritmo. Por tanto, las consecuencias no solo son o se vinculan al algoritmo, entendido así como una entidad que pudiera parecernos sobre todo a los juristas abstractas, sino al conjunto de personas que colaboran, desarrollan, programan, en definitiva, dan vida al algoritmo en su desarrollo propio. Esta es una realidad cierta, porque las empresas se están transformando. Estamos pasando de esa empresa física tradicional, robotizada, que sigue existiendo, pero que va variando, como decía antes, su lógica en relación con modelos anteriores, a un modelo algorítmico. Nadie duda que empresas como Facebook, como Netflix, como cualquiera de las grandes empresas que podemos tener en la cabeza, tienen su base, su corazón del negocio está en el algoritmo. El algoritmo es lo que define, lo que les da su personalidad, el gran centro de gravedad de la misma. Por tanto, este modelo de empresa indudablemente está llamado y está ya teniendo importantes consecuencias en el plano laboral, porque los algoritmos se están convirtiendo también en un instrumento de delegación del poder empresarial. Desde mi punto de vista, la empresa está delegando en los algoritmos su contenido básico de desarrollo. Está delegando en los algoritmos la selección de los trabajadores, está delegando la dirección, el poder de dirección empresarial, está delegando fases del control de su actividad por parte de los trabajadores, e incluso podemos plantearnos si podría llegar, y de hecho ya está llegando, a delegar la extinción de los contratos de trabajo. Es decir, el empresario delega en el algoritmo. Aquí en España, con cierto humor, se dice que mi jefe es un algoritmo. Yo creo que no, el jefe sigue siendo el empresario físico tradicional, pero lo que sí ocurre es que hay una delegación por parte de la empresa en los algoritmos en fases, ya digo, centrales o esenciales de su desarrollo. Esto plantea problemas jurídicos muy significativos y retos muy importantes a la hora de su análisis y calificación. Nos enfrentamos a realidades que no conocíamos hasta el momento. Un elemento básico es, bueno, pues los algoritmos sirven para contratar, los algoritmos viven de datos, respiran datos, y si el aire que respiran los algoritmos está contaminado, pues le ocurre poco más o menos que a los seres humanos cuando respiramos aire contaminado. También nos contaminamos nosotros. Bueno, la contaminación de datos y el uso de datos sesgados, discriminatorios, afecta al resultado del algoritmo, y surge aquí pues una categoría nueva que cada día se empieza a emplear más, que es la noción de discriminación algorítmica. Incluso ya ha habido empresas que a la hora de utilizar esos procesos de depuración informativa a través de algoritmos para realizar procesos de selección, imagínense ustedes la función que puede tener y el uso de estos sistemas algorítmicos y de selección o de preselección en procesos de selección masivos, grandes empresas o en el ámbito de las administraciones públicas. Bueno, el riesgo que tienen también el que esos algoritmos, la información, los datos que manejen sean datos sesgados y discriminatorios. Surge aquí también, por ello digo, la discriminación algorítmica como una nueva categoría jurídica que hay que dar forma. Hay discriminación en la selección, pero hay también discriminación en el propio empleo. Y un ejemplo de ello no es tampoco un ejemplo irreal, sino es un ejemplo de una sentencia de finales del año pasado, una sentencia del Tribunal Ordinario de Bolonia, en la que se declaró discriminatorio el algoritmo Frank, que es el algoritmo que sirve de base al desarrollo de la empresa Deliveroo, que es una empresa de delivery, precisamente de entrega de comida a domicilio. El Tribunal
italiano. Saben ustedes, estos sistemas, estas plataformas profesionales, pues rankean a los prestadores de servicios, a los riders que prestan servicios para ella en función de una serie de factores y toman en cuenta sus ausencias. Y son personas que se ausentan más en la normal prestación de servicios, pues tienen una peor puntuación que aquellos que prestan servicios con mayor regularidad. Y la cuestión que aquí se planteaba es que a la hora de realizar ese ranking, el algoritmo Frank no diferenciaba entre ausencias que se producían por la pura voluntad del sujeto de no querer asistir, sin mayor explicación, de aquellas otras ausencias que estaban vinculadas a razones muy justificadas, incluso constitucionalmente tuteladas. Por ejemplo, de ejercer el derecho de huelga, cuidado de menores, determinadas discapacidades. En definitiva, bueno, esa no diferenciación, ese trato idéntico de ambas situaciones, fue considerado discriminatorio por parte del Tribunal Ordinario de Bolonia, que consideró que esa técnica algorítmica que se incorporaba en este sistema pues era contraria al principio de no discriminación, porque efectivamente de alguna forma trataba de forma diferenciada y no justificada a colectivos que tenían una motivación, incluso, ya digo, en su ejercicio estaban ejercitando un derecho fundamental. Los algoritmos también sirven como elemento de control empresarial, sirven como instrumento de control por parte de la empresa, y un ejemplo paradigmático es el desarrollo de los datos biométricos. Los datos biométricos son probablemente en el ámbito laboral uno de los grandes problemas del futuro. El control del trabajador, ya veíamos antes en una de las primeras diapositivas, ese exoesqueleto que se incorporaba a la propia persona del trabajador, puede medir prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, y esos son datos, muchos de ellos datos de salud. Pueden medir nuestras pulsaciones, nuestra tensión arterial, los niveles de oxígeno en sangre. En definitiva, se convierte en un elemento de control integral por parte de la empresa, es decir, estos sistemas vestibles que se están desarrollando, pues también tienen unas consecuencias desde el punto de vista del control. Los datos biométricos son datos sensibles, son datos especialmente que requieren unas exigencias reforzadas para su tratamiento, y probablemente, ya digo, el uso en estos casos de algoritmos que permitan definir y desarrollar sistemas de control vinculados a estas informaciones también van a ser un reto y una necesidad también de control en el ámbito de los derechos de los trabajadores, y particularmente de sus derechos fundamentales, porque van a afectar a su integridad física, a su integridad personal. De hecho, ya en España pues, ha habido resoluciones del órgano competente en materia de protección de datos que ha sancionado de manera muy importante a compañías muy importantes también de nuestro país, con sanciones de cerca de 3 millones de euros, precisamente por establecer sin mayores garantías un sistema de reconocimiento facial en sus tiendas, que permitía pues, reconocer facialmente a las personas que entraban en las tiendas de una conocida gran superficie aquí en España. La sanción ha sido de cerca de 3 millones de euros porque no se cumplían, porque no se daban las suficientes garantías que establece la normativa de protección de datos en esta materia. Por tanto, es un terreno desde luego, en proyección, y en algunos países, por ejemplo, como en Francia, ya hay una regulación concreta y particular sobre los datos biométricos en el ámbito laboral. Lo hemos visto durante la pandemia, el uso y el control de estos datos creo que es otro de los elementos de desarrollo futuro donde los algoritmos y los datos van a ir de camino, y el derecho del trabajo también va a tener que intervenir en esta materia. Y otra cuestión, que es el tema del despido a través de los algoritmos. Los algoritmos pueden despedir de la misma forma que pueden contratar, que pueden definir, ejercer el poder de dirección, de la misma forma que pueden controlar el desarrollo de la actividad laboral, podrían también llegar a despedir. Y de hecho, hace unos días apareció una noticia de prensa aquí en España en la que se decía pues, que una empresa rusa, me parece recordar, pues había despedido a 150 trabajadores en un segundo. No es nada sorprendente, es decir, un algoritmo al que se le instalan una serie de parámetros de actuación y se definen una serie de criterios vinculados a la productividad, al grado de compromiso, y eso se puede evaluar y medir en términos cuantitativos, y se le da la instrucción de que cuando lleguen a determinados niveles o estén por debajo de unos determinados niveles, extinga su contrato de trabajo. No es algo que sea, desde luego, imposible. Aquí se abren, desde luego, múltiples problemas jurídicos. De hecho, ya en España hay algún pronunciamiento del Tribunal Supremo que, aunque no ha entrado en el fondo de esta cuestión, pero sí ha admitido implícitamente el que se puedan utilizar, por ejemplo, en un despido colectivo, a la hora de seleccionar los trabajadores afectados por un despido colectivo, se puede utilizar un programa informático que permita evaluar qué trabajadores, en función de los criterios que se
llegaran, por ejemplo, a pactar entre empresa y representantes de los trabajadores, qué trabajadores se mantendrían en la empresa y cuáles no. Es decir, el instrumento del algoritmo como factor selectivo es un elemento muy potente que puede tomar en cuenta multitud de factores que probablemente para la mente humana sea mucho más difícil tomar, y a partir de ahí dar lugar a procesos de selección. Incluso en algún ejemplo que se ha planteado, del que ahora les hablaré, incluso el algoritmo puede llegar a recalificar automáticamente una relación laboral cuando encuentre que se cumplen determinados parámetros. Incluso en relación con la extinción, pues se puede llegar a plantear la definición o la articulación de indemnizaciones personales. Es decir, tomar en cuenta un conjunto amplio de parámetros y permitir una determinación particularizada de la indemnización en cada caso. En España estamos con el debate abierto de la eliminación de las indemnizaciones tasadas. En España saben que tenemos un régimen de indemnizaciones tasadas. Bueno, la reciente incorporación a nuestro derecho de la Carta Social Europea, pues abre la posibilidad de que el juez pueda valorar otros factores que vayan más allá de esa indemnización tasada. Ahí pudieran jugar los algoritmos como criterio corrector, pues no sería de extrañar que en el medio y el corto plazo sí lo hiciera. También los algoritmos se proyectan en el ámbito de las administraciones públicas, y esto es un elemento a considerar. Hace unas semanas la ministra de Trabajo decía que el Big Data también tiene que estar al servicio de los trabajadores, y de hecho ya lo está empezando a ser. Les pongo ahí dos ejemplos, pues una norma de principios de este año donde se aprobó la posibilidad de que se creen o se desarrollen actas de la Inspección de Trabajo automatizadas, es decir, que directamente cuando se produzcan, insisto, en determinados presupuestos, automáticamente se emita un acta. Esto, por ejemplo, cuando se trata de superación de determinados plazos en contratos temporales, que tienen unos plazos legales de duración muy definidos, se puede producir con relativa facilidad, y de hecho todavía no entra en vigor, pero a partir de enero lo hará, y creo que no será especialmente complicado hacerlo. Y en el plan estratégico de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, que esta misma mañana aparecía en nuestro país, pues se pone de manifiesto que un instrumento para reforzar la capacidad de la actuación inspectora, de lucha contra el fraude, de lucha contra el incumplimiento de las normativas laborales y de seguridad social, va a ser el desarrollo de estas fórmulas algorítmicas, el desarrollo de sistemas de Big Data que permitan este control efectivo. Por tanto, el Big Data, los algoritmos, se están convirtiendo en un instrumento, ya digo, vertebrador de la dinámica de las relaciones laborales. Incluso se lo anticipaba, se empieza a negociar el contenido de los algoritmos. Este es el caso de una empresa danesa, pero bueno, es el caso de la empresa danesa, y les voy a poner el ejemplo que les voy a poner, pero hace poco se suscribió aquí en España el convenio del sector de la banca, que dedica un artículo específico precisamente también al régimen jurídico de control de los algoritmos. Bueno, este es un caso particular, se lo avanzaba antes y se lo materializo ahora, de una compañía danesa que pactó en su convenio colectivo, es una plataforma de entrega, de reparto también de productos a domicilio, y que en la duda en cuál es la calificación jurídica, si laboral o no, decidió pactar que el algoritmo definiera que a partir de la prestación de más de 100 servicios, la relación que nacía como de trabajo autónomo se recalificase automáticamente como de trabajo por cuenta ajena. El algoritmo recalificaba, se prestaban los servicios, y en el momento que llegaba a 100, recalificaba automáticamente la relación en trabajo por cuenta ajena. Bueno, es una posibilidad. La negociación colectiva va a tener que intervenir en el desarrollo de los algoritmos, en su contenido, en su conocimiento incluso. Sí, antes les hablaba de la ley de plataformas digitales, esta ley que se aprobó en España precisamente para lo que se ha llamado aquí la ley de riders. Bueno, esa ley de riders tiene dos artículos, el que antes les comentaba, esa presunción de laboralidad para estos colectivos, pero tiene otro que no es de menor importancia, yo creo que es el de más importancia de la ley, que es el establecimiento de una regla que atribuye a los representantes de los trabajadores el derecho a ser informados por la empresa, dice, de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial. El Estatuto de los Trabajadores Español incorpora en su artículo 64 un precepto que establece como derecho de información de los representantes legales de los trabajadores el derecho a que, si la empresa utiliza sistemas algorítmicos o de inteligencia artificial y esos sistemas inciden en las condiciones de trabajo, de acceso, de mantenimiento del empleo, los representantes de los trabajadores tienen derecho a conocer los parámetros
las reglas y las instrucciones. Esto es lo que en algún artículo he denominado la transparencia algorítmica, ¿no? Bueno, el algoritmo tiene que ser transparente, no tiene que ser absolutamente transparente, porque para cualquiera de las empresas a las que antes me refería, el algoritmo es su corazón de negocio, por lo tanto no es accesible, pero sí es accesible, o sí debe serlo, su lógica, los parámetros por los que se mueve, no el conocimiento exacto de cuáles son las reglas algorítmicas, porque eso probablemente es un secreto empresarial, o es un secreto empresarial, no puede, es desde mi punto de vista un secreto empresarial, pero sí el conocimiento de los parámetros de la lógica, del marco en el que se mueve ese algoritmo, y de eso tienen derecho, a eso tienen derecho a conocer los representantes de los trabajadores. ¿Sería necesaria una ley de inteligencia artificial? Bueno, probablemente sí, y de hecho ya estamos en camino en el ámbito europeo de que haya una ley de inteligencia artificial. Ahí está ahora mismo en tramitación una propuesta de reglamento del Parlamento Europeo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial. La propia propuesta se autodenomina Ley de Inteligencia Artificial. Esta ley de inteligencia artificial, este reglamento comunitario, por tanto, de directa e inmediata aplicación en el momento que se apruebe para todos los países de Europa, establece reglas de control de la inteligencia artificial y establece distintos niveles de control en función de los distintos riesgos que pueda entrañar la inteligencia artificial. Concretamente, diferencia sistemas de inteligencia artificial prohibidos, no cabría desarrollar sistemas de inteligencia artificial, y sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Y es ahí donde hay una expresa llamada a los sistemas de inteligencia artificial que tienen proyección en el ámbito laboral. Dice uno de los considerandos de esta propuesta de reglamento, literalmente dice que también deben considerarse de alto riesgo los sistemas de inteligencia artificial que se utilizan en el empleo, gestión de los trabajadores y el acceso al autoempleo, sobre todo para la contratación y selección del personal, para la toma de decisiones relativas a la promoción y rescisión de contratos y para la asignación de tareas y el seguimiento o evaluación de personas en las relaciones contractuales o de índole laboral. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué puede significar esta llamada que hace el reglamento a poner el foco en estos aspectos laborales? Bueno, probablemente va a llevar consigo, y ahí les pongo un breve resumen, pues una exigencias reforzadas de control. Un mayor seguimiento en cuanto a los datos que son objeto de información, una mayor exigencia en cuanto al registro, la superación de unos determinados estándares de control superiores al resto de sistemas. En definitiva, bueno, la inteligencia artificial cuando se proyecta sobre lo laboral va a estar, digamos así, más controlada. A ello se añade un régimen sancionador verdaderamente demoledor. En Europa el del Reglamento General de Protección de Datos ya se consideró demoledor, pues este es mucho más demoledor en los casos en que se produzcan incumplimientos en esta materia. Por tanto, la ley de inteligencia artificial o leyes de inteligencia artificial que van a tener proyección sobre lo laboral, pues están ya en camino y ya digo, vamos a tener, y de hecho, las autoridades públicas españolas ya están muy pendientes del desarrollo de esta propuesta porque, insisto, va a tener una proyección muy directa sobre la realidad y la dinámica de las relaciones laborales en los próximos tiempos. Y voy concluyendo. La gran cuestión, una de las cuestiones añadidas a esta reflexión y que parece pues, el corolario necesario a la misma es, bueno, ¿y todo esto cómo va a afectar al empleo? La digitalización va a suponer el fin del empleo. Esto es la hecatombe del trabajo. Bueno, hace poco participaba en un congreso internacional en esta materia y decía que la digitalización, por un lado, crea, por otro, destruye y por otro, transforma el empleo. Se me formulaba la ponencia como la digitalización crea, destruye o transforma. En interrogativo los tres. Y yo dije que los tres. El efecto es de los tres elementos. La digitalización crea empleo, la digitalización destruye empleo y transforma el empleo. Y este es el reto que vamos a tener en el futuro en esta materia y que paso brevemente ya en los últimos minutos a exponer. La digitalización puede crear empleo o por lo menos no afectarlo de manera radical. Los datos estadísticos ponen de manifiesto, y estos son datos de la realidad española, pero estoy convencido que la mayoría de los países del mundo, pues los datos serían muy similares. Bueno, el empleo se ha mantenido constante y las revoluciones industriales se han sucedido, desde la primera, la segunda, la tercera, hasta que se le denomina la cuarta revolución industrial. Han ido cambiando las formas de empleo, pero el empleo se ha seguido manteniendo, por lo que, bueno, de alguna forma el empleo, el trabajo no desaparece, se transforma y se transforma en realidades distintas.
De alguna forma, la reflexión sería que el equilibrio de la demografía laboral se mantiene. Aquí, en distintos estudios que se han realizado en España sobre los efectos que puede tener la digitalización, pues se observa que habrá sectores que caigan, hay, por ejemplo, el comercio, administración, agricultura, industria, se observa un decaimiento, pero nacen nuevos sectores de actividad. Un documento que ha elaborado la presidencia del gobierno, que se titula España 2050, se pone de manifiesto que van a destruirse sectores, pero van a crearse otros nuevos. Por lo tanto, va a haber una conservación del equilibrio, de la demografía laboral en su momento. Se va a crear también, van a destruirse, pero se van a crear nuevos empleos. Es más, algunos estudios, este es un estudio del BBVA muy fiable, pues dice que ni la automatización ni la digitalización crean más paro agregado. Es decir, que no es un elemento solo, saben ustedes perfectamente, es decir, el que haya más niveles de digitalización pues no significa que haya más paro. Al contrario, hay los países más desarrollados tecnológicamente, Corea, por ejemplo, pues los niveles de desempleo son mucho más reducidos. Por tanto, no son elementos necesariamente vinculados, con lo que bueno, hay un potencial de creación de empleo. Es verdad también, y este es otro factor, que también se va a producir una destrucción. A veces las informaciones sobre esta materia son algo apocalípticas, ¿no? Porque parece que va a desaparecer el empleo de la faz de la Tierra. Hay estudios pues, de Martin Ford del 2016 que decía que se podía llegar a destruir hasta el 75% del empleo a nivel mundial. Quizá bueno, en el larguísimo plazo, pero probablemente se producirá un efecto de sustitución. Es verdad, y esto sí me parece importante, que se están produciendo cambios que desde luego nos deben hacer reflexionar sobre los efectos. Este es un ejemplo demasiado gráfico, pero creo que sí revelador de cómo se está desarrollando este tipo de situaciones. Aquí les pongo el ejemplo de una presentadora coreana, me parece recordar también, que, bueno, que tiene su gemelo robot en la presentación. Son robot y la presentadora física. Bueno, esto nos da que pensar, es decir, esta realidad, tener gemelos que pudieran estar trabajando en nuestro puesto de trabajo mientras nosotros realizamos otras actividades, pues abre todo un escenario de dudas y reflexiones filosóficas, que de alguna forma, pues también algunos de los filósofos más punteros de nuestro mundo en la actualidad, pues ya están haciendo reflexiones también sobre el alcance y el contenido que pueden tener estos cambios. E incluso el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial como Watson pues ponen de manifiesto que no solo la destrucción de empleo va a afectar a los trabajos manuales y rutinarios, como claramente se dice, o que están en riesgo pues, los trabajos tradicionales, más manuales, con menos aporte de valor añadido, sino que Watson pues, está produciendo verdadero terror en los despachos profesionales porque puede ser un sustituto natural de muchas de las actividades que desarrollan hasta ahora los abogados. Por tanto, esta realidad es una realidad plural que desde luego habrá que equilibrar. Creará, destruirá, pero sobre todo yo creo que va a transformar. Y esto yo creo que es muy significativo y es algo para lo que hay que empezar a estar prevenido de alguna forma. Hay varios estudios, estos son dos referencias a un estudio de McKinsey, muy recientes ambos, sobre el futuro del empleo, y en ambos se pone de manifiesto pues, el efecto de migración del empleo, es decir, el cambio entre sectores de actividad. Ese cambio va a ser significativo. Aquí en España pues, estamos en pleno proceso de realizar una reforma laboral sustancial y una de las cuestiones que se está debatiendo es el análisis de lo que se llama ahí ese mecanismo red de flexibilidad y estabilización del empleo. Se ha llamado también mecanismo de sostenibilidad. En Francia hay algo parecido, son los sistemas de transición colectiva, que lo que buscan es precisamente favorecer mecanismos que permitan esa transición entre sectores de actividad. En España, como consecuencia del COVID, pues se han producido o se observa con claridad que hay un volumen muy importante de sectores de actividad o algunos sectores de actividad y un importante volumen de trabajadores que desarrollan prestación de servicios en sectores que han perdido esencia en este periodo, es decir, que la tecnología de alguna forma los ha inundado y el COVID pues los ha terminado de rematar. Bueno, la necesidad de formar a esos trabajadores para que puedan reincorporarse a nuevas actividades en otros sectores de actividad parece significativo y esta norma, hasta ahora ni siquiera proyecto, sino mero borrador que trata de pensar en cómo actuar frente a esa realidad, pues yo creo que va en el camino, ya digo,
solo en España, sino en Francia también hay una regulación ya material que busca dar respuestas a esas nuevas necesidades, a cómo repensar la figura, por ejemplo, de las reducciones de tiempo de trabajo, el repartir el empleo, bueno, debates de muy distintos. No les quiero aburrir mucho más. ¿Qué hacer frente a toda esta realidad? Yo creo que varias consideraciones. Yo creo que hay que repensar disruptivamente el sistema de relaciones laborales en su conjunto. Esta realidad no afecta solo a un aspecto concreto, a una institución concreta, a un campo concreto de lo laboral, afecta a todos. Si me ha seguido a lo largo de mi intervención, pues creo haber repasado las figuras, todos los protagonistas de un sistema de relaciones laborales, pues empresas, trabajadores, intervención pública, sujetos colectivos. Toda la realidad aparece anegada por esta lógica de transformación. Y aparece también necesario, o creo también necesario, pues actuar en muy distintos planos. Probablemente las políticas públicas van a ser necesarias también en la propia reconceptualización de los sistemas de gestión de personas en las empresas y también las propias formas de entender la actividad por parte de los propios trabajadores. Yo creo que un elemento medular de todo este sistema va a ser la formación, la recualificación, la flexibilidad, la adaptación al cambio. Y eso también es un elemento que está dentro de eso que aquí llamamos la empleabilidad del trabajador, es decir, la capacidad que tiene el trabajador de ser empleable, de adaptarse a estos entornos. Por tanto, todos vamos a estar implicados en esta lógica de transformación y todos de alguna forma vamos a tener que responder a la misma a la hora de buscar soluciones a esta realidad que, como ven, no es una realidad de futuro ni de ciencia ficción, sino que ya aparece regulada. Tenemos sentencias, tenemos disposiciones, tenemos normas, tenemos reglamentos europeos en camino. En definitiva, una realidad que está ya aquí y a la que tenemos que dar respuesta. Creo, por último, y siempre me gusta terminar con esta reflexión, que hay algo claro en todo esto, y es que por mucho que avancen los robots, los algoritmos, la inteligencia artificial, hay algo que los seres humanos tenemos que ser capaces de dominar, que es dónde, cuándo y cómo utilizar esos instrumentos. Y por tanto, tenemos una oportunidad, no la dejemos escapar y tratemos de dar respuestas a estas cuestiones. Y por eso creo que foros como este, siempre insisto en ellos, pero me parece especialmente significativo hacerlo, este interés por esta cuestión y porque compartamos experiencias y reflexiones, pues me parece de extraordinario interés. Así que muchísimas gracias por su atención y le devuelvo la palabra a la magistrada doña Margarita Centella y agradeciéndole de nuevo la oportunidad de estar hoy aquí. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, doctor. Magistrado, ¿usted va a comentar algo? Para resumen y la pregunta. Sí, continuamos. Bien, vamos a entrar en un periodo de preguntas y respuestas. Las preguntas nos han llegado por diferentes vías, como quiera. Volvemos a insistir en que los cuestionamientos que tengan pueden formularlos a través del chat, que para ello está habilitado. Ya hemos recibido varias, no solamente por esta vía, sino por otras vías hemos recibido algunas consultas, doctor. Así que voy a proceder a revisar algunas de las preguntas que se han formulado acá. Una de ellas dice, ¿qué implicaciones legales pudiese tener la aplicabilidad de un smart contract en las actividades comerciales y si existiese la violación de derechos y garantías fundamentales de las partes contratantes en cuanto al incumplimiento de las obligaciones contractuales? Bueno, sí, perdón. Bueno, el tema de los smart contracts es un tema, bueno, por analizar también en el campo laboral. Desde luego es una cuestión importante y yo creo que va a transformar también el entendimiento de los instrumentos clásicos de definición de la relación en todos sus planos. Yo creo que en la propia pregunta se formulan algunas de estas cuestiones. Yo creo que la propia lógica de oferta y aceptación, el efecto del incumplimiento. Yo creo que el desarrollo, por ejemplo, de los sistemas de blockchain que están empezando a articularse. En materia laboral hay relativamente pocas experiencias. En los sistemas de blockchain, cuando se han desarrollado, se han realizado en relación con procesos
de acreditación de títulos formativos y de manera muy puntual. No hay un desarrollo todavía de los modelos de contratos, digamos así, estandarizados a través de estas cadenas de bloques. Pero no sería extraño que así sucediera, ¿no? De la misma forma que tampoco es extraño que en Nueva Zelanda se estén preguntando si se puede retribuir a los trabajadores a través de bitcoins, porque la realidad va por ese camino, ¿no? Y por tanto, pues indudablemente, ya digo, desde el punto de vista laboral, en mi conocimiento, pues creo que, y es la línea de reflexión, pues es una materia que va a obligar a reformular el entendimiento de lo contractual en su conjunto. Yo siempre insisto en ello. En lo laboral, hasta el momento, salvo pequeños apuntes en la dirección de que esto puede ocurrir, no hay pasos, o por lo menos yo no los conozco, salvo en esos terrenos que les señalo, a la hora de definir el marco y posibles efectos jurídicos que puedan tener esas realidades. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta por aquí que no ha llegado por otras vías. Dice, ¿es posible que a través de los algoritmos se produzca discriminación al momento de la introducción de datos? Por ejemplo, introduciendo o eliminando datos tales como género, raza o edad. Sí, por supuesto. Vamos, no es que se pueda producir, es que ya se está produciendo. Ya hay sentencias de... No he querido entrar en un análisis de todas estas materias porque sería muy extenso, lógicamente, pero ya hay sentencias por ejemplo, un tribunal en La Haya donde se ha declarado que un algoritmo que utilizaba una administración pública para seleccionar beneficiarios de prestaciones sociales, pues era discriminatorio a la hora porque establecía distintos parámetros de valoración en función de los lugares en los que se desarrollaba esa actividad, ¿no? Es lo que alguna sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha incorporado en la lógica de la discriminación por asociación. Pues el que tome en cuenta y parametrice como factor negativo el vivir en un determinado barrio puede tener, y si en ese barrio, como ocurría, pues viven personas de una determinada etnia, pues ese efecto produce un efecto discriminatorio, en este caso por razón de raza, pero también hay otros fenómenos, como por ejemplo en Austria, el otro programa, otro algoritmo que utiliza el sistema de empleo austriaco para seleccionar a los trabajadores beneficiarios de políticas activas de empleo, pues también utilizaba criterios a la hora de establecer la baremación discriminatorios por razón de sexo y de edad, y también podía entenderse discriminatorio. Y se abre una serie de problemas significativos porque en materia de protección de datos en Europa juegan reglas específicas sobre el establecimiento de tratamientos automatizados, sus límites, bueno, pero indudablemente no es que pueda, es que ya, y de hecho pues ponía el ejemplo de Amazon donde se ha planteado esta cuestión, el ejemplo de Deliveroo, donde ha habido declaraciones ya digo, estos ejemplos que pongo son declaraciones ya judiciales de discriminación por usos discriminatorios de algoritmos, de que esos datos que se incorporan son datos sesgados y por tanto datos discriminatorios que hacen que el algoritmo respire ese aire contaminado y por tanto sea también discriminatorio. Bien, gracias por su respuesta, doctor. Tenemos otra pregunta por acá. Dice, ¿se afecta el derecho de intimidad del trabajador con el uso de algoritmos en la empresa? ¿Y cómo se compagina esta realidad con la jurisprudencia del caso Barbulescu del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Muy oportuna la pregunta. Bueno, es un tema, desde luego, sumamente complejo. Es decir, la intimidad y la protección de datos en el ámbito europeo pues corren de la mano, ¿no? La sentencia Barbulescu, muy bien elegida por quien formula la pregunta, pues es un ejemplo, una sentencia de referencia, ¿no? en el mundo del control de los sistemas informáticos puestos a disposición de la empresa a sus trabajadores, ¿no? El tema es, la intimidad está ahí, es un derecho fundamental. La sentencia Barbulescu lo que llamó la atención es sobre la necesidad de que haya una advertencia real al trabajador sobre el alcance del control que se va a hacer sobre los sistemas informáticos que pone a disposición la empresa de los trabajadores. Ahí está la intimidad, pero yo creo que el debate que se está abriendo es un debate más amplio. No es solo intimidad, es también privacidad en el sentido amplio. Es intimidad más protección de datos, autodeterminación informativa. Cuando se plantean problemas jurídicos prácticos en relación con esta materia, el problema está en que por un lado hacemos un juicio de intimidad, de proporcionalidad de la medida, pero por otro lado hacemos un juicio de protección de datos, en qué medida ha habido información, esa información ha sido fehaciente, etcétera, etcétera. Por tanto, el debate es un debate, creo yo, amplio. Por tanto, a la pregunta, ¿los algoritmos afectan? Sí, pero afectan a la privacidad
en todos estos campos. Intimidad, y la sentencia Barbulescu, como muy bien se apunta, es un camino que define ese control de la intimidad, pero también en materia de protección de datos. La protección de datos también está unida a esa lógica plural, por tanto, y los controles empresariales que se pueden producir por muy distintas vías. Antes ponía el ejemplo de los biométricos porque me parece que es el más significativo, pues pueden también producir ese efecto. Lo tenemos por acá, por otra vía, otras preguntas. Dice, si los protocolos para armar los algoritmos se realizan de forma unilateral por la Junta de Accionistas o intervienen en su elaboración los sindicatos o trabajadores, ¿cuál sería la práctica o forma más generalizada? No, la fórmula es que la empresa sea la que define el algoritmo. O sea, creo que no hay duda. O sea, la empresa es su corazón de negocio. O sea, la empresa, Netflix define su algoritmo y no creo que quiera que nadie entre a conocer cuál es su algoritmo, porque es su ventaja competitiva sobre todas las empresas. Por lo tanto, es la propia empresa la que define el alcance del algoritmo, la que invierte para depurar ese algoritmo y, por tanto, para ser más eficientes desde el punto de vista económico. Planteaba el hecho de que puede empezar a ocurrir que dentro de este debate sobre los derechos digitales, y ya hay ejemplos, por tanto no es pura imaginación, sino que hay ejemplos donde se ha materializado, los algoritmos en algunos puntos pudieran ser negociados. Cuando afectan a trabajadores, pudieran ser objeto de negociación colectiva. El contenido del convenio colectivo incorporase determinados contenidos en la definición o el diseño del algoritmo. Ya digo que, aunque hasta ahora las referencias son básicamente a derechos de información sobre la lógica del algoritmo, no sobre el conocimiento real del contenido del algoritmo, sino cuál es la lógica, cuáles son los parámetros sobre los que se mueve. Ya la legislación española establece que las empresas que lo utilizan, los trabajadores tienen derecho, los representantes tienen derecho de información del conocimiento de esa lógica, ¿no? Insisto, no del algoritmo. Pero creo que no sería extraño, ni lo será en el futuro, que determinados contenidos del desarrollo de la actividad empresarial pudieran ser negociados y el contenido de la gestión de esos algoritmos pudiera ser objeto de negociación colectiva. El ejemplo de la empresa danesa que antes ponía como referencia, pues sirve de ejemplo de que es posible establecer esa negociación. Y que la negociación colectiva, lo digo de paso también, va a tener, creo, un papel muy importante en todo este diseño y todo este desarrollo. Es decir, el papel de los sujetos colectivos en el desarrollo de esta materia yo creo que va a ser importante. Desde luego en España, así las leyes llaman a esa intervención, incluso el reglamento comunitario llama al convenio colectivo en materia de protección de datos. Ese cambio puede ser sustancial desde mi punto de vista. Gracias, doctor. Otra pregunta que tenemos por aquí dice, ¿qué experiencia ha tenido España al incorporar el sistema de blockchain para la retención de salarios? De momento, no, que yo conozca, no ha habido experiencia en el desarrollo de sistemas de blockchain en España. O sea, sé en otros ámbitos, trabajo en un despacho profesional, como se ha dicho, en el que en otras áreas de práctica jurídica sí se están desarrollando, en el ámbito mercantil, en distintos ámbitos se están desarrollando esos sistemas de blockchain. En materia laboral, yo hasta ahora no he tenido conocimiento, salvo, ya digo, en algunas cuestiones puntuales vinculado a certificaciones vinculadas a temas formativos, pero de manera muy residual. No tengo experiencia en cuanto al tema del desarrollo del blockchain. Y ya digo, aunque esta lógica, por ejemplo, de bitcoins, que estaría también en la lógica del blockchain, pues el bitcoin sí se ha planteado y ha habido pues, algunos escritos sobre la posibilidad de considerarlo como salario, incluso alguna sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, si puede operar como instrumento de reparación de daños el pago a través de bitcoins, que se ha negado. Incluso, ya digo, el carácter salarial. En algunos países, citaba antes Nueva Zelanda, este problema se ha planteado y se ha dado solución, pero aquí estamos en el terreno puramente teórico, aunque yo no vería en principio dificultad para su articulación, ¿no? De la misma forma que yo estudié en su momento con mucha intensidad las formas de retribución variable y cuando yo las estudiaba a mediados de los años 90, pues hablar de las stock option y de formas similares pues resultaba prácticamente ciencia ficción y se generalizaron en todos los países y plantearon infinidad de problemas jurídicos. Por lo tanto, bueno, pues
pues estas realidades pueden irse adaptando con el paso del tiempo. Pero ya digo, en cuanto a sistemas de blockchain aplicados al ámbito laboral, mi experiencia no es grande. Y gracias. Por aquí tenemos una última pregunta. El doctor dice, ¿cómo el algoritmo puede ponderar una situación que implique el tema emocional a efecto de despido, sabiendo que ese aspecto es cuantitativo? Pues es también una pregunta muy inteligente, ¿no? Como todas. Bueno, pues es muy difícil. O sea, quizá el factor más importante del algoritmo es que el algoritmo no tiene emociones. Pues el algoritmo no es emotivo. Yo en algún escrito decía que cuando tiene emociones, entonces ya deja de ser algoritmo y se convierte o puede resultar un factor discriminatorio. Cuando el algoritmo tiene emociones, o sea, cuando el algoritmo destila sentimientos, es discriminatorio o puede ser discriminatorio. Por tanto, desde el punto de vista de cómo puede evaluar las emociones, de ninguna forma. El algoritmo lo que hace es un análisis frío y objetivo de una realidad. Toma en cuenta infinidad de factores que son factores predeterminados. Eso es otro debate. O sea, el algoritmo no elige los factores, sino que es el ser humano el que le dice al algoritmo qué factores tiene que tomar en consideración. Por lo tanto, el control debiera ser sobre el establecimiento de esos factores, pero una vez establecidos, el algoritmo fríamente aplica esos factores, los pondera, los cuantifica y les da un resultado. No piensa sobre ellos ni transmite una emoción. Eso. Todos los análisis que se hacen de procesos de selección y por qué el uso de algoritmos, precisamente se dice eso, que el ser humano cuando incorpora determinados elementos emotivos pierde parte de su fiabilidad. Por lo tanto, tener un elemento objetivo puede ser significado, pero el algoritmo, si es tal, sí, debe ser un instrumento carente de emociones. Eso es una ventaja, pero es también un riesgo. El factor que diferencia una máquina de un ser humano es precisamente las emociones, y el saber evaluar aún las condiciones personales de una situación concreta y saber valorar elementos intangibles que no son cuantificables. Por tanto, el algoritmo puede ser un instrumento, pero no necesariamente un factor de delegación plena, ¿no? Porque yo creo que hay, desde luego, las empresas que tomen esa decisión, que puede ser una decisión cómoda de una completa delegación, yo creo que a la larga van a sufrir las consecuencias de esa dejación de funciones. Es mi opinión. Gracias. Tenemos por aquí, creo que será la última. Dice, actualmente, países consideran que se está cumpliendo la paradoja de Leontief, luego de toda esta revolución tecnológica. ¿Qué países están? ¿Perdón? Dice, ¿en qué países considera que se está cumpliendo la paradoja de Leontief? Bueno, yo creo que la paradoja de Leontief, también agudamente formulado, la paradoja de Leontief, como saben, es la de que los hombres seguirán el mismo camino que los caballos. O sea, que de la misma forma que los caballos desaparecieron como fuerza de trabajo, los hombres también seguirán ese mismo camino, ¿no? Fue el Premio Nobel de Economía y partía de esa premisa, ¿no? Los hombres van a desaparecer también como fuerza de trabajo. Yo creo que en general hasta ahora estamos en una realidad todavía en cierto equilibrio. No hay todavía una proyección clara de esa idea de Leontief. En el futuro, probablemente, y yo creo que ya empezamos a ver líneas de tendencia, lo vamos a ver. Yo siempre digo en estas conferencias aquí en España cuando hablo que las grandes superficies, por no citar nombres, las grandes centros comerciales, pues podrían eliminar mañana sus líneas de caja sin ningún problema. Están yo creo que prácticamente todas preparadas para hacerlo y lo podrían hacer de la noche a la mañana. ¿Sería eso responsable socialmente? Es decir, ¿cómo viviría la sociedad el que de buenas a primeras llegara a un supermercado y pudiera entrar con una app que le permitiera ir comprando y salir? Bueno, pues al principio sería chocante. El problema no sería el impacto social, sería el impacto laboral. O sea, ¿cuántos puestos de trabajo se perderían como consecuencia de eso? ¿Pueden determinadas compañías realizar operaciones de muy distinto tipo automatizadas desde hoy? Pues sí, como un avión puede volar desde hace 30 años sin un piloto, pero sigue habiendo pilotos en los aviones. Bueno, yo creo que estas realidades vienen en camino, se van a ir produciendo progresivamente, pero, insisto, los ritmos
no los podemos controlar y ese es quizá el efecto fundamental. Cuando se produjo la primera revolución industrial, desde que se inventó la máquina de vapor hasta que la sociedad vio los efectos de la máquina de vapor, pasaron 100 años. Desde que han aparecido los nuevos móviles hasta hoy han pasado apenas una decena de años y ya forma parte esencial de nuestras vidas y no podemos dejar de lado estos aparatos. Por lo tanto, el cambio va a venir de la mano del desarrollo tecnológico. Si el desarrollo sigue por este camino, pues nos vamos a encontrar con realidades de cambio en muy corto plazo y por eso yo creo que tenemos que estar preparados y por eso el legislador o los legisladores empiezan a buscar respuestas ya a esos problemas. De la misma forma que de la noche a la mañana nadie teníamos teléfonos móviles, apareció un día Nokia y todo el mundo tuvo teléfonos móviles. Bueno, pues esa realidad también puede plantearse con el cambio tecnológico, con nuevos sistemas de inteligencia artificial, con nuevos sistemas robóticos que hoy no están, pero que mañana pueden formar parte de nuestras vidas y el impacto sobre el empleo pues va a ser, desde luego, relevante. Se creará el problema, y ya concluyo esta reflexión, se creará empleo. La duda es si el empleo que se cree va a ser simétrico al que se destruya. Es decir, si vamos a destruir líneas de caja y se va a crear un empleo asimilable al de las líneas de caja, o si se va a destruir un empleo para prestar servicios en líneas de caja y lo que se va a construir es un empleo de alta cualificación tecnológica para poder atender a los algoritmos, en cuyo caso no va a haber simetría. Y esa destrucción de empleo pues nos abre otra línea de reflexión, que es cómo vamos a dar solución al desempleo tecnológico. Pero eso lo dejo para otra sesión, salvo que quieran que profundice en ello, que sería también un tema de interés. Muchas más gracias, doctor. Yo creo que por aquí queda una última puntita antes de ir al cierre. Dice, los gremios de trabajadores en España se ponen a la ingeniería digital como suplemento de mano de obra humana, tomando en cuenta los niveles de desempleo que se manejan en la fecha. Bueno, indudablemente, o sea, creo que por gremio se refiere a sindicatos de trabajadores. Bueno, los sindicatos de trabajadores, bueno, no se oponen, están intentando establecer mecanismos que traten de modular los efectos de esta realidad. Por ejemplo, la Unión General de Trabajadores, que saben ustedes que en España es un sindicato muy importante, es un sindicato más representativo, hace poco presentaba un documento en el que proponía que se elaborase una ley de justicia algorítmica, una ley que sirviera para establecer un régimen jurídico particular para esta situación. Creo que hay una realidad y es que esto no son realidades elegibles, o sea, no es que uno pueda oponerse, es que el desarrollo tecnológico viene y se desarrolla, ¿no? Uno no, lo que puede intentar es establecer mecanismos para, insisto, dar respuestas que equilibren, que no produzcan más fractura social, que no produzcan una tutela desmesurada de los derechos de los trabajadores, que produzcan un equilibrio social y una paz social razonable frente a esta transformación. Pero creo que es difícil oponerse a algo que está por encima de nuestras funciones. Y concluyo, recuerdo hace años que cuando empezaba a estudiar estos temas, que hablando en la Escuela de Ingeniería de aquí de Madrid, con ingenieros, solo con ingenieros, y expuse algo pues similar a esta realidad de cambio y de transformación. Recuerdo que uno de los que participaba se levantó y me dijo, bueno, entonces tenemos que dejar de inventar, porque claro, esto que estoy diciendo pone en peligro a la raza humana. Yo creo que no, que hay que seguir avanzando, pero hay que ser conscientes de los efectos, del impacto y del desarrollo que va a tener este cambio y particularmente en materia laboral. Que si algún sector se va a ver, yo creo que todos se van a ver y de manera muy intensa, pero alguno particularmente afectado es el sector de las relaciones de trabajo y los mercados de trabajo tal y como los conocemos, en todos los países. Bien, muchísimas gracias, doctor. Ha sido usted víctima, digamos, de una batería de preguntas. Placer, encantado. En la mañana de hoy, pues creo que de los eventos en que me ha correspondido moderar que el expositor ha tenido un sinnúmero de preguntas. Y eso obedece, bueno, que también vale la pena mencionar que la cantidad de personas conectadas pues, ha sido un número muy respetable. Para ello nuestro agradecimiento. Me voy a permitir, como se me ha solicitado, hacer unas muy cortas reflexiones o refrescar un poco de los puntos que usted nos desarrolló hoy. Hoy hemos visto, pues, gracias a sus palabras, temas que, como por lo menos a título personal, siempre he mencionado en cuanto al derecho y la tecnología, existe una relación imbricada, ¿no? Siempre hay un punto de contacto en el cual, guste o no, sobre todo para los que estamos en el campo del derecho, en algún momento pensábamos que no había ese punto de conexión, pues en efecto la realidad, la sociedad de la información y el conocimiento así lo está demostrando.
cada vez más ámbitos del quehacer humano y que por supuesto tienen que con tecnología y que por supuesto de ahí se desprenden consecuencias jurídicas que ya, insisto, se están ventilando, ¿no? Hemos visto hoy temas de mucha actualidad, hemos visto temas de inteligencia artificial. Bueno, para algunos suelen decir que no es inteligencia como tal porque no viene creada por el ser humano, pero bueno, esa es una discusión, digamos, semántica o lingüística que en este momento no vamos a ventilar, ¿cierto? Siempre he dicho que si estamos concentrados en un tema estrictamente lingüístico, pues entonces vamos a perder la esencia del fondo de lo que hay que analizar, ¿no? Hemos visto aquí algo de teletrabajo, por supuesto, trabajo a distancia por su parte, no sin olvidar que Panamá precisamente a pocas semanas de declarada la pandemia entra en vigencia una ley de teletrabajo casi como por, digamos, arte de adivinanza, de lo que se pudo adivinar o prever la entrada en vigencia de una situación mundial que nos obligó a todos a entrar en esta fase de prestaciones de servicios, ¿verdad? A través de medios tecnológicos en diferentes modalidades, inclusive esta es una, ¿no? La que estamos realizando en este momento. Algoritmos podrán despedir o no, tomarán en consideración temas de sensibilidad humana o no, son, como se ha mencionado en los algoritmos, elementos muy fríos, ¿verdad?, para tomar decisiones. ¿Qué sucede con los sesgos en función de raza, edad, credo, etcétera? Lo toman en consideración. Son cuestionamientos que saltan a la vista y que van a quedar seguramente dando vuelta en la mente de muchos de los que estamos aquí participando de este evento, ¿no? Y nos llama mucho la atención, doctor, el tema de la iniciativa, la ley de inteligencia artificial. Imagínese bien, como dice usted, y algunos también nos llegamos a ese concepto, la tecnología va delante, corriendo a una velocidad y el derecho intenta alcanzarla, ¿no? Y en este caso, el derecho está procurando hacer su rol al intentar legislar o legislar en materia hoy día de inteligencia artificial y de tantos otros temas que se desprende del uso de las tecnologías emergentes, ¿no? Y para finalizar, no me quiero extender mucho más, nos habló, nos compartió y nos siembran en efecto una inquietud en el tema de las migraciones de los empleos, ¿no? ¿Cuáles van a ser los empleos del futuro? ¿Cuáles van a ir desapareciendo y cuáles se van a mantener? Esto, inclusive me atrevería a decir que a nivel de la docencia y la academia, nos da datos interesantes para poder proyectar la oferta laboral en ese sentido, ¿no? Ya el trabajador de hace 30 o 40 años no va a ser el trabajador dentro de los próximos 10 o 15 años, evidentemente, ¿no? Y para el mundo del derecho, sí tenemos retos interesantes, como lo que usted mencionó, IBM Watson no deja de ser una alarma que se prende para el campo de los juristas y es un reto, definitivamente, que tenemos que no solamente entender, sino que superar de ser el caso, ¿no? Antes de dar el cierre, voy a pasar a darle la palabra al doctor Rolando Murgas, al maestro Rolando Murgas, por favor, para sus consideraciones finales. Doctor, adelante. Puede activar su micrófono con gusto, lo esperamos. Sí, doctor Murgas. Ahora sí. No lo escuchamos ahora mismo. ¿Usted puede activar, por favor? Ajá. Ahora sí. Ahora sí lo escuchamos. Bueno, ahora sí, señor, adelante. Buenos días a todos. Señora doctora Margarita Centella, presidenta de la Academia Panameña de Derecho del Trabajo, distinguida decana de la Facultad de Derecho de la USMA, mi querida exalumna, a quien expreso mi agradecimiento por sus gentiles expresiones de reconocimiento a mi humilde persona. Es grato como docente recibir testimonios con los cuales podemos pensar que
tuvimos algo que hacer en el transcurso de nuestra vida docente. Señor moderador, Augusto Jo, distinguido expositor invitado, profesor Jesús Rafael Mercader. Con esta jornada, la Academia Panameña de Derecho del Trabajo, en alianza con la Universidad Santa María la Antigua, concluye por este año un conjunto de actividades académicas de relevante valor y que han concitado tanto la participación como la atención de un número crecido de profesionales, de docentes, de estudiantes, con lo cual en este periodo, por muchas razones, un tanto oscuro de nuestra vida nacional y mundial por la pandemia, hacemos testimonio de que las cosas no están perdidas, que podemos seguir construyendo y podemos seguir avanzando hacia el futuro. Un futuro plagado de interrogantes, como se desprende incluso de los temas tratados aquí por el distinguido expositor. La velocidad de los cambios y el carácter impredecible hasta dónde se va a llegar tienen que ser una constante en nuestras preocupaciones. Los tiempos actuales, con la combinación de las altas tecnologías y lo que no sabemos hasta cuándo va a durar, que es la pandemia, paradójicamente nos ha alejado presencialmente unos de otros. Incluso esa tecnología que, como decía el profesor, ya es parte consustancial de nuestra vida. El celular hace difícil mantener los vínculos familiares. Pero no podemos prescindir del celular. Si el celular se nos quedó en la casa, es casi que un drama y una intranquilidad. Pero esta misma tecnología y el encerramiento de la pandemia nos han permitido acercarnos, compartir, conocer. Entonces no podemos hacer un juicio de valor de que todos estos avances son negativos. Porque hay cosas positivas. Eventos como este, aunque la tecnología ya estaba allí, tocándonos las puertas, oigan, estamos aquí y podemos hacer estas cosas, no las hacíamos. ¿Por qué? Porque el sentido de ser humanos nos ponía a la vista la necesidad de compartir presencialmente. Y esto significa, es lo que está ocurriendo, ha ocurrido y está ocurriendo en este periodo, significa que pasada la pandemia, estos eventos se seguirán haciendo y se combinarán con los presenciales, porque no hay nada que pueda sustituir el factor humano y el sentido de compartir con las personas una al lado del otro.
donde una presencia como la del distinguido expositor de hoy nos permite un intercambio, y lo digo por mi experiencia de ya no sé cuántas décadas, de estar participando en eventos internacionales presenciales, en los cuales se fortalece el conocimiento, se forjan amistades y se tiene la oportunidad mucho más precisa de conocer lo que pasa en uno u otro país. No deseo alargar esta exposición, pero llegado al final de esta jornada, que hay que reconocer a la magistrada Margarita Centella y a su grupo de apoyo en APADETRA el impulso que le han dado. Me parece que la necesidad del trabajo humano jamás podrá ser borrada. Bien aclaraba el expositor que los algoritmos no tienen sentimientos. Y el ser humano no es pura racionalidad. También es depositario de sentimientos, de valores que le son propios. ¿Hasta dónde eso podrá transmitirse a un algoritmo? Bueno, el futuro no los dirá. Pero de esta enriquecedora exposición surge que no solo los puestos de trabajo, obviamente, se están, por un lado, perdiendo, pero algo que a veces se olvida, y dijo el profesor, se están transformando. Doy un ejemplo, bueno, de varias décadas atrás. La secretaria de hoy hace sus funciones con una tecnología que antes no existía, pero el puesto de secretaria sigue existiendo. Y lo que quiero decir ya en conclusión, que la tecnología con los algoritmos está sustituyendo la función gerencial. Algo que surge de la exposición del profesor y que no es tan frecuente que se diga. El dilema bien planteado por el expositor. El problema es identificar que los puestos que se generan por las nuevas tecnologías logren por lo menos igualar los puestos que se pierden por esas tecnologías. Y en toda la historia de la humanidad, el cambio tecnológico afecta los niveles de empleo, pero también transforma los puestos de trabajo y genera otros puestos de trabajo. Esa pérdida de la función gerencial, disminución entregada a una tecnología fría, plantea muchas cosas que desde luego también surgen de la intervención, de la excelente conferencia. Es que si los algoritmos deben negociarse con los trabajadores, entonces es indispensable que los trabajadores estén organizados y que exista libertad sindical.
Porque ¿qué contraparte podrá haber para determinar el contenido de los algoritmos si una parte tiene un poder cuya existencia es la que hizo y sigue siendo necesario el derecho del trabajo, mientras la otra parte, si no está organizada por los mecanismos que conocemos de libertad sindical? No por una réplica del poder empresarial. Y no tengo nada en contra de que los empresarios usen los algoritmos, pero son parte de las reflexiones que surgen de esta excelente intervención y de las oportunas preguntas que fueron hechas. Con esto me permito cerrar este acto y con un agradecimiento muy especial al distinguido expositor y a todos los que se han reunido para escucharlo, para compartir y para discutir. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro. Para unas últimas palabras de agradecimiento y cierre, la magistrada Margarita Sanchís. Adelante, magistrada. Sí, magistrada. Para que active su micrófono, por favor. Mencionaba que muchas gracias, doctor, realmente por haber aceptado nuestra invitación. Realmente muy agradecida que haya tomado un espacio en su tiempo para compartir con nosotros del otro lado del océano todos esos conocimientos que usted tiene y que nos han ayudado a comprender todas esas cosas que estamos viendo actualmente, sobre todo en las noticias, en donde se despide masivamente a los trabajadores a través de algoritmos de rendimiento, de productividad, y que es un mundo que realmente está presente, porque escuché una vez un expositor que decía que las personas decían que la ola digital había llegado, pero lo que no entendían era que la ola digital había llegado hace mucho tiempo. Lo que estábamos viviendo ahora era el oleaje de esa ola digital, porque hasta ahora es que nosotros realmente creo que nos estamos percatando de la importancia de la tecnología, de que realmente es algo irreversible, como ustedes bien lo manifestaban, son cambios que se están dando en una revolución nueva que va a transformar, evidentemente, el derecho de trabajo y todo lo que tiene que ver con eso, precisamente por eso es muy importante estar actualizado. Yo siempre me decía, por ejemplo, yo cuando veo, todo el mundo ve Netflix, y entonces Netflix, por ejemplo, si uno tiende a buscar una película que nos gusta, pero a mí me gustan las películas de hueso, pues por razón de lo que soy, al momento Netflix me dice, bueno, como viste esta película, te gustarían estas. Eso es un algoritmo. Netflix me está buscando mi preferencia en la película y me dice, bueno, estas son las recomendaciones que le voy a dar. O sea, automáticamente hay un algoritmo que ya ha captado mi preferencia y ha señalado. Escuché a un expositor que incluso cuando se hace la Big Data, muchas empresas cuando van a contratar a un trabajador, verifican a través de las visitas a la página web del trabajador, o sea, qué es lo que ha visto el trabajador en esas páginas web. Por ejemplo, si esa persona de forma recurrente ve páginas web que tengan que ver con diabetes, por ejemplo, una cuestión así, o azúcar en la sangre, bueno, esa persona debe tener un problema porque constantemente. Eso ha hecho que yo ya trate de minimizar aquellas, porque a veces lo hago solamente por información, trato de minimizar mucho esas páginas porque sé que los algoritmos están colocando ahí, están haciendo una base de datos y yo no me estoy dando ni cuenta y me está haciendo una base de datos que me lo van a aplicar un día, que van a contratar, me van a decir, bueno, mire usted, entonces no lo vamos a contratar por eso. Por eso es muy importante realmente este tema. Muchas gracias, doctor. Ha sido enriquecedor
sobre todo en esta, para que usted concluya. Realmente ha sido también un honor tenerlo aquí, y para que concluya este último evento de APADETRA junto con la USMA en este marco de las jornadas, sobre todo virtuales, luego de 2 años de una pandemia muy difícil que azotó al mundo y que, bueno, todavía tenemos sus secuelas, no se ha ido, pero bueno, ya esto ha minimizado un poco el riesgo, sobre todo aquí en Panamá. Y bueno, hemos terminado. Muchas gracias, Ana Matilde, nuevamente. Muchas gracias por todo el apoyo. Augusto, también muchas gracias, doctor. Usted siempre, nuestro presidente honorario, el gran maestro, el doctor Rolando Murgas Torraza, fundador de la Academia Panameña de Derecho del Trabajo. Entonces, a todos los que se han unido a la plataforma, muchas gracias. Fue una nutrida participación. Realmente eso significaba el interés, sobre todo por la exposición suya, esa gran trayectoria que ha tenido en esta materia del futuro del derecho del trabajo en la era digital. Muchas gracias. Gracias a todos por participar. Gracias, magistrada, por sus palabras. Y ya para cerrar, bueno, en efecto, se cierra un capítulo, por lo menos momentáneo, con APADETRA, después de 2 años en efecto de trabajo virtual. Vamos a ver qué sucede el próximo año, magistrada, ¿verdad? Pero aún así, me permito reiterarles que la Universidad Católica Santa María de Antigua, en la virtualidad o en la presencialidad, no va a dejar de ser la casa de ustedes también. Bienvenidos siempre, y con esto se elemento. Muchísimas gracias, doctor Jesús, por su intervención, y a toda la directiva de la Academia Panameña de Derecho del Trabajo, y en particular al doctor Rolando Murgas Torraza. Muchísimas gracias a todos. Buen día.